Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Luego llegó el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos familia, una vez más nos reunimos para meditar la palabra que Dios nos quiere regalar en el día de hoy. Hoy leemos por última vez el Evangelio de Mateo, que nos ha acompañado durante 12 semanas, desde la 10ª hasta la 21 semana. No lo hemos leído entero, por ejemplo, dejamos los capítulos finales con la pasión, muerte y resurrección de Jesús para los días de la Semana Santa y de la Pascua. Concluye hoy el discurso escatológico sobre la vigilancia que debe caracterizar a los cristianos ante la venida del Señor. Después de las parábolas del ladrón, de la vuelta del amo y de las jóvenes que esperan al novio, hoy Jesús nos transmite su enseñanza con la de los talentos. Cada uno tiene que hacer fructificar los talentos que recibió del amo, 5, 2 o 1. No importa cuántos recibió, Dios es libre y sorprendentemente a la hora de conceder su gracia nos da lo que necesitamos. Lo que cuenta es si cada empleado ha trabajado o no, si se ha sacado rendimiento a ese capital que se le ha encomendado. Escucha las mismas palabras de alabanza, el que recibió 5 que el que solo 2. En cambio, el siervo perezoso es acusado no de haber malgastado su talento o robado el dinero de su amo, sino de no haberlo hecho fructificar.
De nuevo resuena la consigna, estar en vela, porque no sabemos el día ni la hora. Cada uno de nosotros hemos recibido talentos y no sabemos cuándo volverá el dueño a pedirnos cuenta del uso que hayamos hecho de ellos. Y en nuestra vida cristiana hemos de estar conscientes que tenemos en nuestra vida la necesidad de fructificar esos talentos que Dios nos ha dado para ponerlo al servicio de los demás. Porque cuando llegue ese día de encontrarnos con el Señor, podamos justificar nuestras obras en este mundo. Obras que hemos de hacer con amor hacia los demás. Sabemos que tenemos diversos encuentros con el Señor. Esperamos la venida del Señor en el último día y cuando llegue ese momento hemos de estar preparados. Nos encontramos con el Señor cuando morimos. Posiblemente tú y yo moriremos, nos encontraremos con el Señor antes de que Él vuelva al mundo en su segunda venida. Y tenemos que estar preparados también para ese momento. Pero también hay un tercer momento en el que tú y yo nos encontramos siempre con el Señor, y es en la Eucaristía, que lo recibimos diariamente. ¿Qué hacemos con ese talento que ha depositado en nuestra vida, que es la gracia? Gracia que nos hace posible acceder al sacramento de la comunión. Por consiguiente, hemos de disponer nuestra vida, nuestra alma, para poder encontrarnos con el Maestro día a día en la Eucaristía o solo los domingos, pero para recibir al Señor en nuestra vida con un corazón dispuesto e ir creciendo en gracia, en virtudes. Si escuchamos el Evangelio, nuevamente podemos ver que resuena la consigna estar en vela porque no sabemos el día ni la hora. Cada uno de nosotros hemos recibido talento y no sabemos cuándo volverá el dueño a pedirnos cuenta del uso que hayamos hecho de cada uno de ellos. Podemos pensar ante todo en los dones naturales que hemos recibido, la vida, la salud, la inteligencia, las habilidades que nos caracterizan. Unos son artistas y tienen ese gran don, Dios los bendiga. Otros son líderes que pueden estar al frente de una comunidad. Otros tienen una simpatía abundante que hace posible las relaciones. Entonces tenemos que fructificar estos dones naturales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y hemos de preguntarnos, ¿sacamos provecho de esos talentos? ¿Lo sabemos utilizar también para beneficio de la comunidad? ¿O lo escondemos bajo tierra por pereza, por miedo, por falta de humildad? Hemos de reconocer, querido hermano, que no somos dueños, sino administradores de los dones que Dios nos ha hecho y que se presentan aquí como un capital que Él ha invertido en nosotros. Pero seguramente se trata en la intención de Jesús en este Evangelio, en esta parábola, también de los dones sobrenaturales que Dios nos ha querido conceder. Ya Israel había tenido en comparación con los otros pueblos gracias muy especiales, como el pueblo elegido de Yahvé, y no supo aprovecharlas. Los cristianos todavía tenemos más gracias y dones. Cristo Jesús como Salvador y Maestro, el don del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la comunidad eclesial, la fe, los sacramentos. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué fruto le estamos sacando a estos dones que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Se nos podría acusar de empatía o de pereza? Posiblemente, y lo digo con toda sinceridad, haciendo examen de mi propia persona, posiblemente no he vivido uno de estos dones o no he fructificado uno de estos dones por pereza. Y eso el Señor nos los tendrá en cuenta. Tenemos que rectificar nuestra intención. La excesiva prudencia del tercer siervo que nos presenta el Evangelio sería en nosotros un claro pecado de omisión, del que también tenemos que arrepentirnos. No se trata aquí solo de no hacer el mal, sino de hacer el bien que Dios espera que hagamos. Y a veces decimos que no pecamos, que estamos bien con Dios, pero no hacemos obras de caridad. No tenemos esa iniciativa de amor con el hermano, con el otro. ¿Por qué? Porque
tenemos que parecernos a ese árbol que da buen fruto, así como el árbol del que se esperan frutos y no solo apariencias, debemos vivir nosotros, del árbol que se espera fruto. No sabemos cuántos años nos quedan de vida y cuántos seremos convocados a examen, pero todos deseamos que el examinador, el juez, nos pueda decir las palabras que Él guarda para los que ya se han esforzado por vivir según sus caminos. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos escuchar al final de nuestra vida? Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. Hoy el Señor nos enseña que hemos de aprovechar los dones que nos ha regalado, fructificarlo para el bien de los demás, por amor a los demás, y así alcanzar la vida eterna que tanto esperamos. Dios los bendiga.